El Caracazo es el nombre de una serie de fuertes protestas, disturbios y saqueos en Venezuela que comenzaron el 27 de febrero de 1989 en Guarenas y se extendieron hasta Caracas. Las protestas y tumultos se iniciaron principalmente en respuesta a las medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían un incremento de la gasolina y del costo del transporte público. Las cifras oficiales reportan 276 muertos y heridos, aunque algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3.000 fallecidos. Todo este disturbio social fue consecuencia de que la economía venezolana había entrado en una crisis a raíz del endeudamiento en el que incurrió el país después del boom petrolero de los años 70, convirtiéndose en una economía inestable debido a su dependencia a los precios fluctuantes del barril del petróleo. A partir de la caída del precio del petróleo comenzó una ralentización económica paulatina. Esto causó una devaluación en la moneda en 1983. A partir de esto, las políticas que habían empleado Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi para frenar los efectos estructurales devinieron en una corrupción administrativa y en el mercado negro de divisas y bienes. Sin embargo, la quiebra estructural del mercado interno generó una escasez gradual. En 1992 hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela, el cual fue ejecutado por un grupo de militares el 14 de febrero de 1992 en contra del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El intento golpista no logró sus objetivos y los rebeldes se rindieron. Entre los oficiales rebeldes que comandaron esta maniobra se encontraban principalmente Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta. Todos los participantes de esta acción fueron llevados a prisión por su actuación en el hecho. Además de la crisis económica, estos hechos demostraban la existencia de una latente pero muy fuerte crisis social. Este fue el germen del intento golpista de 1992. Durante este año se rumoraba públicamente la posibilidad de que se ejecutara un golpe de Estado, que fue lo que terminó sucediendo. El 26 de marzo de 1994, luego de estar 2 años en prisión junto con 10 oficiales por la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, el presidente Rafael Caldera le otorga un indulto presidencial a Hugo Chávez Frías. La crisis bancaria de 1994 fue un proceso de insolvencia masiva que afectó a casi un tercio de la banca privada comercial, produciendo la desaparición de algunas de las entidades financieras más emblemáticas y el colapso del sistema económico privado del país. El proceso se inició con una fuerte corrida bancaria a principios de febrero de 1994, seguido por una serie de considerables aportes monetarios por parte del Estado para poder auxiliar a los bancos en problemas. Pero la crisis se extendió hasta 1995. La cantidad de dinero en auxilios financieros entregados por el gobierno a las instituciones afectadas alcanzó a mediados de junio de 1994 más de 6.000 millones de dólares, equivalente a una 10ª parte del Producto Interno Bruto venezolano para ese año. El 14 de junio, el entonces ministro de Finanzas, Julio Sosa, comunicó a la nación que el gobierno había decidido liquidar 8 unidades financieras que se habían intentado reflotar, pero había sido en vano. Estas instituciones representaban para el momento la mitad de las cuentas bancarias de Venezuela y unos 2 millones de impositores a quienes se les prometió que el Estado garantizaría, a través de instituciones responsables, el manejo de esta crisis. El proceso de la apertura petrolera en Venezuela entró en vigencia en 1996. Este proceso significó un cambio exponencial en la política establecida desde el 1 de enero de 1976, cuando el Estado se reservaba para sí el control de la industria. La apertura significó la participación de capital privado en asociación con PDVSA y sus filiales. El proceso se desarrolló en 3 etapas: convenios operativos, convenios de asociación y los convenios de asociación de ganancias compartidas.
El 6 de diciembre de 1998 se celebraron en Venezuela las elecciones presidenciales, donde Hugo Chávez recibió el 56.20% de los votos, superando ampliamente a sus contrincantes. Durante los primeros años posteriores a su liberación, Chávez se mostraba escéptico con respecto a la idea de presentarse como candidato, pues consideraba que las elecciones eran una mera formalidad que legitimaba el orden establecido. Chávez consideró ejecutar otro intento de golpe de Estado, pero ante las escasas perspectivas, algunos asesores, en particular Luis Miquilena, lo instaron a obtener una victoria convincente, para que de esta manera no se le pudiera negar el poder. Con la consigna de «Con Chávez manda el pueblo» y con una propuesta de la Asamblea Constituyente, comenzó Chávez a recorrer el país hasta lograr su victoria. Luego de la aplastante victoria del entonces candidato presidencial, Hugo Chávez Frías, él mismo durante su discurso de toma de posesión anuncia su interés en activar el referendo para instaurar una Asamblea Nacional Constituyente. El decreto que se firmó para este fin levantó fuertes controversias, principalmente frente al hecho de que fuera el nuevo presidente quien sentara las bases electorales para escoger a los miembros de dicha Asamblea. Razón por la cual el 18 de marzo de 1999 la Corte Suprema emite un veredicto en el que anula dicho acto y solicita al Consejo Nacional Electoral que se haga cargo, a la vez que cumple con informar a la nación que la Constitución de 1961 seguirá estando vigente hasta que la Constitución en mesa se aprobara. Entre los aspectos más relevantes de esta constituyente están el propósito de instituir en el Estado una democracia social y participativa verdaderamente efectiva. Fue una asamblea unicameral de 131 miembros principales, tomando en cuenta por primera vez la participación de 3 asambleístas en representación de los pueblos indígenas. El régimen de postulaciones fue abierto, lo que permitió la participación de civiles, tanto como la acostumbrada participación de políticos partidistas. Tanto la aprobación de la convocatoria como la aprobación definitiva de la nueva Constitución no contaban con un número mínimo de sufragantes para pasar. Simplemente el número de votos positivos tenía que ser mayor al número de votos negativos. Y a partir de su instalación, la Asamblea Nacional Constituyente tuvo una duración de 180 días. El 3 de agosto de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente se instaló en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, teniendo un total de 63 sesiones, siendo la última el 30 de enero del año 2000 en Ciudad Bolívar, en homenaje a la Constitución de 1819. Al no tener una propuesta constitucional clara, más allá de las acciones básicas que se debían tomar, cada partido político del momento presentó propuestas, entre ellas las bases para la Constitución Ciudadana. La primera etapa de discusión se ubicó desde finales de agosto hasta mediados de noviembre del mismo año, y la segunda etapa, la discusión del anteproyecto constitucional, duró solo una semana, del 12 al 19 de noviembre, movimiento que muchos consideraron altamente abrupto, ya que fue realizado por la directiva de la ANC sin tomar muchas otras opiniones en cuenta, y quitándole al país la oportunidad de conocer la propuesta total antes de su aprobación. Finalmente, llegado el momento de la votación, hubo una abstención del 55,62% de la población. Sin embargo, del total de votantes, el 71,78% votaron a favor de la propuesta constitucional que se presentó, siendo una de sus principales particularidades su extensión de 350 artículos, a diferencia de los 252 de la Constitución del 61. En el curso de este año, además del proceso constitucional que se estaba llevando a cabo, debemos destacar una fuerte tragedia que azotó al Estado Vargas, dejando cientos de muertos y otros miles de heridos, desaparecidos y damnificados. El 15 de diciembre de 1999, producto de fuertes lluvias a lo largo del territorio nacional, sucedió lo que hasta ahora conocemos como la tragedia de Vargas, catalogado como el peor desastre natural de los últimos tiempos. Ahora pasaremos a hablar del decreto 1011. Este decreto generó por primera vez un movimiento serio de oposición frente a la administración del presidente Chávez, ya que modificó el reglamento del ejercicio de la profesión docente. En esta modificación incluyó a la figura de los supervisores itinerantes, quienes tenían la comunicación directa con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
y tenían potestad para poner o quitar docentes o directores de los planteles educativos de acuerdo a su desempeño. Y también se trajeron docentes de Cuba a dar clases en planes educativos llevados a cabo. Esto ocasionó fuertes protestas en el país, popularizando el lema "Con mis hijos no te metas". Las organizaciones no gubernamentales que conformaban la Red Venezolana de Educación para los Derechos Humanos consideraban buena la idea fundamental del decreto. Sin embargo, consideraban que fue planteado con errores, ya que al proponer la figura de los supervisores itinerantes, no planteaban con exactitud cómo sería el proceso de selección de dichas figuras. Por otra parte, la Asociación de Colegios Privados también expresó su descontento, ya que consideraban que esos supervisores llegarían a regular o intervenir en los modelos de educación privada, y amenazaron con no permitir el acceso a los planteles. Finalmente, luego de mucha insistencia, el decreto no se logró mantener, dada la fuerte oposición al mismo. Según el artículo 136 de la Constitución de 1999, el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Esto es lo que conocemos como la renovación de poderes públicos de la Constitución de 1999. La ley habilitante otorgada al presidente Chávez en noviembre del año 2000 le permitía durante el periodo de un año tomar decisiones sobre distintas materias catalogadas como leyes. Dentro del marco de este permiso, casi finalizando el plazo otorgado al presidente, él mismo aprobó a la fuerza 49 decretos, muchos de ellos altamente controversiales, entre los que se encontraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, entre otras. Esto ocasionó una fuerte oposición, el rechazo de Fede Cámaras y el cese del apoyo de muchos políticos frente a la administración de Chávez, dado que no cumplió con lo establecido en el artículo 211 de la Constitución de 1999 ni en el artículo 4 de la ley habilitante. Como consecuencia de la promulgación de los 49 decretos, en diciembre del 2001 el sector productivo y empresarial del país quedó prácticamente paralizado durante 12 horas, en respuesta a una convocatoria hecha por Fede Cámaras. La oposición venezolana, patrocinada por el gobierno norteamericano, efectuó el 11 de abril del año 2002 un golpe de Estado marcado principalmente por el secuestro del presidente Hugo Chávez en la isla de Orchila y la respuesta armada frente a los manifestantes que defendían al gobierno nacional y a la Carta Magna vigente, acción que dejó al menos 19 muertos y cientos de heridos más. Pedro Carmona Estanga, presidente de Fede Cámaras, establece un gobierno de facto y asume la presidencia de la nación el 12 de abril. Los medios de comunicación estuvieron en un silencio casi absoluto durante el desarrollo de estos sucesos. Algunos solo transmitieron tiras cómicas o programas de opinión. Enrique Mendoza, gobernador del estado Miranda, sacó del aire al canal Venezolana de Televisión. En las radios solo se escuchaba música y los periódicos emitían titulares afirmando que el gobierno de Chávez había caído. A partir del 2 de diciembre del año 2002, la oposición venezolana llama a un paro cívico, cuya extensión, para entonces indefinida, fue de 2 meses. Muchos sectores productivos del país se vieron afectados, incluyendo la industria petrolera, siendo esta la responsable de gran parte de la renta del país. El paro fue convocado por la Coordinadora Democrática y respaldado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fede Cámaras. Sus objetivos principales eran la rectificación de la gestión oficial y la renuncia del presidente, pero al momento en el que el gobierno se niega a decretar estado de excepción y pretende resolver por sus propios medios la situación en PDVSA, lo que hicieron fue generar mayores problemas como incendios o derrames de petróleo. Luego de establecida una mesa de negociación entre la Coordinación Democrática y el Gobierno Nacional, llegaron a la conclusión de que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1999, la salida diplomática, democrática y pacífica era llamar a un referendo revocatorio. Este proceso se propone el 11 de abril de 2003 y se lleva a cabo un año después, el 15 de agosto de 2004. Durante este año que tomó llevar a cabo el referendo, el país logró cambiar y mejorar la posición en la que se encontraba. Esta evolución tuvo 2 pilares fundamentales. Uno fue el incremento de los costos del petróleo, lo cual mejoró la percepción de recursos que favorecían al gobierno, y esto nos lleva al segundo pilar.
Con dinero en mano, se pusieron en marcha numerosas misiones sociales elaboradas con el fin de mejorarle la calidad de vida al ciudadano de a pie. Entre estas misiones podemos destacar el proyecto Mercal o la misión Barrio Adentro. Al momento de dar los resultados de la revocación, se topan con la sorpresa de que el presidente Chávez había quedado victorioso nuevamente por una mayoría aplastante, por lo que de más está decir que el referendo revocatorio no se logró llevar a cabo. En el año 2006, el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, ganó las elecciones presidenciales, enfrentándose al entonces gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quedando reelecto con un porcentaje de votos del 62.57%. Asume el cargo el 10 de enero de 2007 e introduce en el panorama el concepto de socialismo del siglo XXI. Por otra parte, durante su discurso dice por primera vez la famosa frase «Patria, socialismo o muerte». El 15 de agosto de 2007, Hugo Chávez, presidente de la República, lleva a la Asamblea Nacional una propuesta para reformar 33 artículos de la Constitución vigente. El sentido de esta reforma era terminar de crear el impulso para llevar a Venezuela al socialismo del siglo XXI. Al proponer estos cambios, la Asamblea no se limitó únicamente a debatir si lo que el presidente quería era lógico y factible o no, sino que decidieron ellos mismos incluir en la solicitud de reforma 36 artículos más, lo que daría un total de 69 artículos reformados, es decir, al menos un 20% de la Constitución del 99. Este proyecto de reforma constitucional se votó por medio de un referendo consultivo el 2 de diciembre de 2007. Bajo la premisa de que este era un canal de televisión golpista y que no apoyaba el ideal de una Venezuela socialista y democrática, el 27 de mayo de 2007, el presidente de la República decide no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión, reemplazando el logo que había estado por más de 50 años en los hogares venezolanos por el que hoy corresponde a TVS. La clausura de este canal de televisión supuso fuertes protestas de periodistas, estudiantes universitarios y muchas otras personas que estaban expresamente en contra del cierre. En 2008 surge la nacionalización de toda la industria del cemento y Sidor. El presidente Chávez firmó el decreto ordenado la nacionalización de mayor parte de la industria del cemento en el país. La fábrica de acero más grande de Venezuela funcionó solo 90 días. Parte de lo poco que se ha producido yace en enormes patios, donde cientos de tubos amontonados en forma de pirámide aguardan para ser vendidos, exportados o simplemente utilizados. Es un conflicto de 4 años entre los trabajadores y dirigencia por la negociación de un contrato colectivo que ha llegado a su punto de tensión. El ambiente de la zona industrial más importante de Venezuela, en la ciudad de Guayana, estaba caliente. En 2011 se niega la enfermedad de Chávez. El 20 de junio del 2011, Chávez es intervenido en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas en La Habana, sin que la información trascendiera públicamente. Los detalles de la operación no se conocen oficialmente hasta 10 días después, el 30 de junio del 2011, cuando Chávez confirmó en un discurso televisado desde La Habana que se estaba recuperando de una operación para extirpar un tumor con células cancerosas. El vicepresidente, Elías Agua, declaró que el presidente se mantuvo en pleno ejercicio para el poder y que no había necesidad de transferir el poder debido a una ausencia del país. Un informe el 2 de julio en el periódico de Cataluña informó que, de acuerdo a los informantes diplomáticos venezolanos, Chávez tenía cáncer de colon, que había perforado la pared intestinal y ha causado una infección en el abdomen. El 3 de julio del 2011, el gobierno venezolano lo negó, sin embargo, que Chávez tuviera cáncer de colon y señaló que el tumor había sido eliminado por completo, precisando que Chávez se dirigía a la recuperación completa. En 2012 son las elecciones presidenciales de Venezuela, que para el periodo 2013-2019 fueron el proceso electoral llevado a cabo del domingo 7 de octubre del 2012 en Venezuela, en el que fue reelecto el presidente Hugo Chávez para un cuarto mandato consecutivo. Las principales coaliciones que disputaron la elección fueron el Gran Polo Patriótico, que respalda la reelección de Hugo Chávez, y la Mesa de la Unidad Democrática, que estuvo presentada por Enrique Capriles Radonsky, candidato electo en elecciones primarias, celebradas el 12 de febrero de 2012. Para estas elecciones, el oficialismo buscaba reelegir entonces al presidente Hugo Chávez por tercera vez consecutiva, luego de que fuese aprobada el referendo en 2009, la enmienda número 1 a la Constitución, que elimina las restricciones a la postulación sucesiva para los cargos de elección popular.
En 2013, Maduro es electo y Chávez muere. Durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez, Maduro asumió la presidencia de Venezuela. Tras las elecciones del 2012, el mal estado de la salud de Chávez le impidió tomar posesión del cargo el 10 de enero. Sin embargo, siguió en el cargo hasta su fallecimiento, ocurrido el 5 de marzo del 2013. Al morir Chávez, Maduro asumió la presidencia 3 días después. Ante esta situación, personalidades nacionales e internacionales denunciaron que, según lo establecido en el artículo 233 de la Constitución, no debía ser el vicepresidente Maduro quien asumiera el cargo, sino Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el 8 de marzo del 2013, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo declaró presidente encargado. Posteriormente, Maduro fue proclamado presidente de Venezuela tras las elecciones presidenciales el 14 de abril del 2013. La descomposición social y la crisis que hemos venido teniendo la hemos arrastrado de gobiernos anteriores. Es algo que se vino tapando gracias a la liquidez del precio alto del petróleo, lo cual nos daba liquidez económica y soltura para poder ser un país bastante estable. Pero cuando nos volvimos dependientes de esto, generó que cayéramos en una crisis. De hecho, lo que estamos viendo actualmente no es más que la repetición de hechos históricos que han ocurrido en nuestro pasado, los cuales siguen ocurriendo ya que no conocemos la historia de nuestro país y cómo han logrado evitar y salir de este tipo de situaciones. Por eso, la única manera de que nosotros logremos salir de este proceso y no volver a caer es tener conocimiento de todas las dolencias y descontentos que hemos vivido a lo largo de los años para que de esta manera no se vuelvan a repetir.